alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Estamos cantando. Que es locura, pero cuando el mundo vea tu luz, cantará también como cantamos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Bienvenidos a la iglesia Centro de Vida, una iglesia Donde todo gira alrededor de Jesús. y decimos nuestra visión, hermanos. Amén. Establecer grupos integrados de células para servicio, evangelismo y discipulado, abarcando toda nuestra ciudad. Ser una iglesia que entrena por medio del cuerpo espiritual a cada miembro de sus células en el uso de las 4 armas espirituales: estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. Establecer grupos de células en otras ciudades de nuestra nación, al igual que en Campo Fraile. Amén. Nuestro Señor quiere de nuestra santidad, porque así como Él es santo, quiere que nosotros seamos santos. Amén. Amén. Santidad es lo que pide
pides. Por eso, santo, quiero ser. Santidad, santidad para agradarte, Señor. Mi corazón hoy cambialo y mi pensar transformalo y mi vivir conformalo a tuyo, mi Señor. Justicia, justicia es lo que pides. Por eso justo quiero ser. Justicia, justicia para agradarte, Señor. Mi corazón hoy cambiarlo y mi pensar transformarlo y mi vivir conformarlo a tuyo, mi Señor. Fidelidad, fidelidad es lo que pides. Por eso fiel quiero ser. Fidelidad, fidelidad para agradarte, Señor. Mi corazón, hoy cambiarlo y mi pensar transformarlo y mi vivir conformarlo a tuyo, mi Señor. A tuyo, mi Señor. A tuyo, mi Señor. Continuamos en esta mañana con nuestra serie de estudios acerca de Visión 2020. Durante este mes vamos a estar hablando acerca del pecado y vamos a ver cuán importante es tener Visión 2020 para comprender cuál debe ser nuestro actuar y nuestra relación frente al pecado. Hoy estamos hablando de Visión 2020, el pecado y su comienzo, Ezequiel 28:15. El pecado y su comienzo, Ezequiel 28:15. Nuestra visión del pecado era muy distinta cuando estábamos lejos de Dios. Claramente, luego de conocer a nuestro Señor Jesucristo, vimos una realidad distinta. Pero antes no sabíamos distinguir en realidad qué era pecado y qué no lo era. Desconocíamos completamente lo letal y lo peligroso que es el pecado, porque solo veíamos a medias las consecuencias físicas del pecado. No veíamos el panorama completo de la gravedad y de lo peligroso que era el pecado. Y lo más delicado de esto, hermanos, es que ignorábamos completamente las consecuencias espirituales que el pecado trae consigo.
Entonces nuestra visión del pecado cuando estábamos en el mundo era una visión totalmente distorsionada y fuera de la realidad. Pensábamos que pecado era hacer cosas que muy malas, ¿verdad? Dice la gente. Pero no entendíamos que el pecado no solo tiene que ver con cosas muy malas, sino que el pecado ronda nuestra vida en cosas pequeñas e insignificantes, pero que de igual manera hace un gran daño. El problema es considerar el pecado de acuerdo a la visión o la versión del mundo. Se nos enseña desde niños que ciertas cosas son pecados, pero lo que pasa es que categorizamos o minimizamos el pecado, como si el pecado se pudiera medir por niveles. Esto es alto pecado, esto es medio pecado o esto es bajo pecado. Y esta realidad no existe. Existe en el mundo habla de esto. Pero la realidad es que para Dios, y la palabra de Dios así lo manifiesta, pecado es ¿qué? Es pecado. No hay nivel alto, medio o bajo. Según el mundo existen estas categorías. Y por eso creen que podemos pecar sin consecuencias, porque mientras no haga un pecado de alto nivel o no haga un pecado grave, entonces estoy salvado y no hay ningún problema, no va a haber gravedad, no va a haber consecuencias. Ahí puedo jugar con eso y voy a la iglesia o oro o rezo y ya se soluciona el problema. En la calle dicen, el que peca y reza empata. Eso dice el mundo. El que peca y reza empata. ¿Habrá algún empate cuando se trata de pecado? No hay empate, siempre es pérdida. Usted se relaciona con el pecado y vamos a perder definitivamente. Como dije, para Dios pecado es pecado. No existe esto de un nivel, no existen pecados graves o menos graves. Es pecado y le ofende a Él. Y esa es la versión del pecado que nosotros tenemos que aprender y considerar, porque el pecado nos aleja de la voluntad de Dios. El pecado tiene el poder para mantenernos a distancia de nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Cuando hablamos de Visión 2020 en este mes, tenemos que entender que la Visión 2020 nos permite, por medio de la palabra de Dios, ver el pecado tal y como Dios lo ve. Y a eso necesitamos llegar a comprender en esta mañana. Ver el pecado tal y como Dios lo ve. Y en esa comprensión tenemos que ver que el pecado es horrible. Que el pecado nos consume. Y que si le es posible y se lo permitimos, el pecado nos destruye. Esa es la realidad que se esconde en el mundo. Esa es la verdad, o la realidad, que Satanás no quiere que las personas conozcan. Esa es la realidad que está encubierta mientras vivimos dentro del mundo. Y quiero poner algunos ejemplos aquí. Una pequeña y simple mentira, diría alguno, puede terminar en asesinato. Piénselo. Una pequeña y simple mentira puede terminar en asesinato. Unos segundos de deseo y placer puede destruir tu vida y tu familia. Y puede destruir a otras personas y otras familias. Porque el pecado es como una onda expansiva. Una vez que se comete, no se sabe el alcance que va a tener. Un momento de codicia nos puede arrastrar a una vida de esclavitud. La persona empezó probando un cigarro y va a ser esclava del vicio el resto de su vida. Le dieron a probar cierta droga y terminará arruinada su vida para siempre. Estoy poniendo algunos ejemplos, pero quiero que entienda que hay más cosas y que quizás no puedo dar todos los ejemplos aquí en esta mañana. Pero lo más grave del pecado es cuando ignoramos a Dios, cuando no nos tomamos en serio a Dios,
Y esto nos va a llevar a una condenación eterna en el infierno. Este es el estado de mayor gravedad del pecado. El pecado en su máxima expresión lo que quiere es alejarnos de Dios, no por un rato, no por unos meses, no por unos días, para siempre. Y eso es lo que se ha propuesto nuestro enemigo. Así de sutil es el pecado, pero al mismo tiempo así de horrible es y termina siendo el pecado. También, hermanos, el pecado tiene su comienzo en la misma raíz. ¿Saben cuál es esa raíz? El pecado tiene su comienzo en una raíz, y esa raíz es el orgullo. Ahí nació el pecado. ¿Cuántos tienen problemas con el orgullo? Levánteme su mano. Sea sincero, ¿verdad? Seamos sinceros. ¿Cuántos tienen problemas con su orgullo? Levante su mano. Si usted tiene problemas con su orgullo, veo algunos como que no están convencidos o mentirosos, ¿verdad? Que no quieren levantar la mano. ¿Cuántos no tenemos problemas con nuestro orgullo? Y ahí nació la raíz del pecado. Cuando decimos el pecado y su comienzo nació en el orgullo del corazón de alguien que se llamaba Lucero y que hoy conocemos como Satanás. Satanás cultivó este sentir y terminó atrapado por su orgullo. Y hermano, tenemos que comprender en esta mañana que así nosotros somos atrapados por este mal al punto que nos ciega. Y llegamos a un punto donde abrimos la puerta para ser arrastrados y separados de Dios por nuestras decisiones. Solo basta un mal día, solo basta un segundo para una mala decisión y empezar a hacer las cosas a nuestra manera para caer enredados en nuestros propios deseos. El pecado no necesita ser muy grave para destruir. El pecado solo necesita que tú pruebes. Una pequeña, mínima probadita, Satanás la puede hacer para destruir enormemente tu vida. Quiero preguntarle, y piense en esto en esta mañana, ¿qué clase de relación tenemos con el pecado? Pregúntele a su vecino y a la par, ¿qué clase de relación tienes con el pecado? ¿Cómo está tu relación en cuanto al pecado? ¿Es una relación cercana o es una relación distante? ¿Estoy cerca del pecado o estoy lejos del pecado? Y el mayor peligro, ¿sabe cuál es el mayor peligro? Hermanos, ¿sabe cuál es el mayor peligro? Autoengañarnos. Decir en esta mañana, yo estoy bien, no estoy tan cerca del pecado, yo estoy distante del pecado. No ignoremos esta realidad, porque enfrentamos y luchamos con el pecado todos los días. Y el Señor nos permite a través de su palabra en esta mañana comprender lo que quiere mostrarnos. Vamos a ir a Ezequiel 28:15 y leemos lo que la palabra de Dios nos dice. Dice así, Ezequiel 28:15. Léalo conmigo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Repito. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Amado Señor y Padre Celestial, damos gracias a ti en este día, Señor. Un día que has creado para honrarte, para alabarte y para dedicarnos a nuestra comunión y al crecimiento con nuestros hermanos. Señor Jesús, rogamos que tu palabra sea fiel en esta mañana, al llevarnos al entendimiento, al confrontarnos directamente con nuestra realidad frente al pecado. Y que así como el pecado comenzó un día en Satanás, así hoy
el pecado lucha todos los días por gobernar nuestra vida de diferentes formas y maneras. Danos conciencia de cuál debe ser nuestro actuar y cómo enfrentar esta realidad con la cual vivimos aún en nuestras vidas, Señor. Habla a tu iglesia por tu Santo Espíritu. Habla al corazón con necesidad de ti en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablamos en esta mañana que al perderse la inocencia, se halló el pecado. Al perderse la inocencia, se halló el pecado. Tenemos que comprender, hermanos, que Dios todo lo hizo perfecto. Amén. Incluyendo al mismo Lucero. La palabra de Dios nos cuenta poco acerca de Satanás, pero cuando la palabra de Dios lo expresa con total claridad para que comprendamos cómo era. La palabra de Dios nos dice que el lucero, Dios lo hizo lleno de sabiduría y hermosura. Que Dios puso en él atributos y privilegios especiales que otros no tenían. La palabra de Dios manifiesta que Dios le revistió de fuerza y poder. Y aún con todas estas cualidades especiales, no fue suficiente para él lo que Dios había hecho. Y un día dejó que el orgullo carcomiera su corazón al punto de llegar a odiar a Dios y querer incluso ser más que su creador. La palabra de Dios nos manifiesta cómo la creación se va a revelar a su creador, ¿cierto? Y eso mismo fue lo que sucedió en el corazón de Lucero. No entendió de qué se trataba. Dejó que su orgullo, su concepto de sí mismo, sublevara lo que realmente él era y le pusiera en contraposición con Dios. Podemos decir que se amó a sí mismo más que a Dios. Y ahí fue donde comenzó el pecado. Se amó a sí mismo más que a Dios. Creyó en sus propias mentiras y pensó que él podía llegar a ser superior a Dios. Y vamos a verlo con más claridad. Quiero que ahí en su Biblia vaya a Ezequiel y en el capítulo 28 vamos a empezar leyendo desde el verso 12 para ver la descripción de lo que la palabra de Dios manifiesta sobre quién era Lucero y hoy es Satanás. Dice la escritura, Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, dice, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Hay que considerar algo, hermanos. Este texto bíblico está escrito para dos personajes. Una parte del texto está dirigida específicamente al rey de Tiro y en algunas ocasiones también refería directamente a Satanás. Así que debemos entender que lo que el Señor compartió al profeta fue haciéndole ver primeramente que el rey de Tiro era tan malo o tan perverso como el mismo Satanás, pero también usó este pasaje bíblico para describirnos lo que sucedió con Satanás. Así que por eso ahí menciona que este pasaje va dirigido al rey de Tiro. Un rey que existió, un rey que fue verdadero, pero que al mismo tiempo representa el trasfondo de quién fue Satanás, ¿ok? Y continúa diciendo el versículo, y dije, así ha dicho Jehová el Señor. Y miren la descripción. Algunas cosas son solo específicamente para Satanás, algunas cosas van para los dos, y algunas cosas son solo para el rey de Tiro, pero dice así, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire cómo lo describe el profeta. Tú, querubín grande,
protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Está claro, hermanos, que Dios hizo un trabajo perfecto en su diseño de Lucero. Está claro que Dios amó a Lucero especialmente y que fue una criatura hecha con todo el amor y bajo el poder de Dios, y tuvo un privilegio especial sobre los demás ángeles, arcángeles y demás huestes celestiales que existían en ese momento. La palabra lo manifiesta como el sello de la perfección. Y dice que perfecto eras en todos tus caminos. Pero ¿qué pasó aquí? Lucero menospreció lo que Dios le había dado. Despreció su inocencia. Y nació el pecado cuando se encontró maldad en su corazón. Y a partir de ahí se convirtió en lo que nosotros conocemos hoy en día: Satanás. Y aunque para muchos esto pueda parecer algo mitológico o pueda parecer una leyenda, la palabra de Dios nos manifiesta la realidad de lo que sucedió en ese momento. Quiero decirle, de la misma manera, hermanos, Dios creó a Adán y Eva. Vamos a hablar de cómo empezó el pecado. Ya hablamos, de cómo empezó el pecado en Satanás. Ahora vamos a hablar de cómo empezó el pecado en el hombre. Y también vamos a hablar de cómo empezó el pecado en su vida y en mi vida. Y podemos decir que de la misma manera Dios creó a Adán y Eva. Los hizo a su imagen y semejanza, leemos en Génesis. Los creó con inocencia. Los creó en santidad, para que tuviesen una comunión perfecta con Él, una comunión permanente con Dios. Sin embargo, como nos dice el texto, Satanás, que ya había sido arrojado del cielo, estuvo ahí en Edén, y con su astucia a través de la serpiente sedujo a Eva, al igual que Eva sedujo a Adán. Y los dos desobedecieron a Dios. ¿Cuál fue la raíz de su pecado? ¿Sabe cuál fue la raíz? Quisieron ser igual a Dios. ¿Suena parecido la historia? Sí. Quisieron ser igual a Dios. Satanás les vendió bien la idea de que podían ser igual a Dios y que sus ojos serían, ¿qué? Abiertos, y verían las cosas según él, como Dios las ve. Pero esta era una mentira que tenía una parte de verdad a medias y una gran mentira por detrás. Y Adán y Eva así lo creyeron. De esa manera nació el pecado en el hombre. Satanás sabe trabajar en nuestro orgullo. Téngalo presente. Y yo dije en esta mañana, levanten la mano los que tienen problemas con el orgullo. Algunos no levantaron la mano. ¿Saben qué? Todos tenemos problemas con el orgullo. La persona que diga que no miente. Todos, sin excepción, tenemos problemas con el orgullo. Y esa es la raíz del pecado. Esa es nuestra realidad espiritual en la que vivimos. Que solo podemos manejar bajo el poder de Dios. Satanás, ya declarado enemigo de Dios, manchó la máxima creación de Dios, el hombre, y toda la humanidad fue condenada por un simple y horrible pecado. Y digo simple porque el orgullo nadie lo cataloga como un pecado grave. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que quiero decir? Nuestras actitudes orgullosas, a menos de que salga a florecer esa rabia y queremos matar a alguien, nuestras actitudes orgullosas no son medidas como un pecado grave. ¿Quién sabe lo que hay en el corazón del hombre? ¿Quién sabe los pensamientos que vienen a nuestra mente basados en el orgullo?
Y todavía algunos se atreven a decir que podemos coquetear o jugar con el pecado. Todos en algún momento pasamos por ser manejados por el orgullo y llegar a pensar, sentir y a veces hasta expresar cosas horribles que salen de nuestro corazón. Y tenemos toda la capacidad para hacerlo. Porque el pecado nos da esa capacidad. El pecado es horrible. Y así la misma historia se ha repetido una y otra vez en el hombre hasta llegar a nosotros. ¿Cómo nacimos nosotros? Le pregunto. ¿Cómo nacimos? Nacimos inocentes, ¿cierto? Vean a Chloe. Vean a la pequeña Chloe. Podríamos decir que hay pecado en ella. Es una criatura inocente. Aún el mismo Joab, míralo ahí dormido, tranquilo. Es una criatura inocente. Vinimos a este mundo, nacimos a este mundo inocentes. Dios nos creó con total inocencia. Pero la maldición del pecado alcanzaba a todos los hombres. Y nos alcanzó a usted y a mí. Un día va a alcanzar a Joab. Un día va a alcanzar a Chloe. Porque estamos condenados por el pecado. El hombre está condenado por el pecado. Esa es nuestra realidad. Y si no vemos lo horrible que es el pecado, no estamos viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Si no vemos lo horrible que es el pecado, no tenemos una visión 2020. ¿Puede ahí ver la imagen? Fuera de los lentes todo está como distorsionado y borroso. Y solo con los lentes se ve todo claro y perfecto, ¿no? Así es nuestra vida sin Jesús, como los lados, todo borroso, todo turbio. Solo al venir Jesús a nuestra vida, vemos HD. Amén. O 4K, ya, bueno, ya hay 8K, así que con Jesús vemos 8K. Es más, con Jesús vemos mucho mejor que 8K. Pero sin Jesús nuestra visión es borrosa y no vemos el pecado tal y como es. Todos en algún momento menospreciamos nuestra inocencia, como lo hizo Satanás, como lo hizo Adán y Eva y como todos los hombres en la historia lo han hecho. ¿Y qué pasó, pastor? Bueno, se halló pecado en nuestro corazón. Se halló pecado en usted. Se halló pecado en mí. Y todo nació por nuestro orgullo. Quizás muchos ignoramos lo horrible del pecado porque Satanás en su poder intenta siempre disfrazarlo. Y siempre lo más sencillo para el hombre que ha sido culpar a Dios en vez de aceptar su propia culpabilidad. Ese es el defecto que todos tenemos y me va a decir que no tenemos orgullo. Es mejor culpar a Dios que aceptar que somos culpables. Y por eso se busca en el mundo un montón de explicaciones de cómo Dios permite tanta maldad a este mundo. Cómo Dios permite que una niña desaparezca. Cómo Dios permite que maten a un bebé. Es que no es Dios. Es el hombre. Es nuestra maldad. Es lo que produce y provoca el pecado en nuestras vidas. Y tenemos que aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Porque si no, usted y yo estamos desafiando a Dios. Y estamos yendo en contra de su propia voluntad. Con esto está claramente comprobado lo que la palabra de Dios nos dice, que somos malos y que nos es imposible por nosotros mismos hacer el bien. Romanos 10 y al 12 nos dice así la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Algunos dirán, pastor, yo he tratado. No me diga que ha tratado de buscar a Dios. Si usted ha tratado de buscar a Dios es porque Dios lo buscó primero. Porque claramente la palabra de Dios dice, no hay quien busque a Dios. Y mire lo que dice el verso 12, todos. Incluye eso a usted, incluye eso a mí, incluye eso a Chloe, incluye eso a Joab. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Por lo menos uno, no, ni uno. Ni uno. Todos nos desviamos y nuestra única esperanza se encuentra en Jesucristo. Amén. Él es el único hombre que ha nacido en esta tierra que mantuvo su inocencia, que se mantuvo en santidad y que mantuvo su comunión perfecta con Dios hasta la muerte. Por eso es nuestro Señor. Amén. Por eso nos debemos a Él. Y es la razón por la que con sinceridad el único camino para el hombre librar su alma del pecado y poder alcanzar esta visión 2020, ver las cosas como Dios las ve, es a través de arrepentirse, entregarse a Jesús de todo corazón. ¿Reconoces que hay pecado en ti? Amén. En esta mañana reconoces que hay pecado en tu vida. Amén. Quienes seguimos al Señor debemos considerar que aunque el Señor nos ha limpiado, aún el pecado puede llegar a nuestra vida. ¿Cuál es la clave? Nuestra dependencia de Dios. Y no sé cuánto nos cuesta entender esto como creyentes. Yo necesito depender de Dios. Todos los días, en cada momento, en cada instante, porque es el único camino para mantener esta visión, esta agudeza visual perfecta. De lo contrario, el enemigo nos usará para dañar a Dios, para dañar a otros, por nuestra desobediencia y por nuestro pecado. Esa es la realidad, hermano. Es la realidad de lo que vivimos. Continuamos. Al pecar hay separación de Dios. Al pecar hay separación de Dios. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, el pecado tiene un poder capaz de cegar nuestra visión, al punto de nublar nuestro juicio y llenar nuestro corazón de maldad, de odio, y no permitirnos ver lo grave de nuestro propio pecado. Podría decir que esta es la parte más difícil de la enfermedad. No ver la gravedad de nuestro propio pecado. Por lo general, ¿qué hacemos? Nos creemos buenos. Los demás son un fracaso y son malos. Pero yo soy bueno. En Costa Rica decimos, ningún carnicero dice que su carne es mala. Nadie habla mal de sí. ¿Cierto? Todos tenemos un concepto bueno de nosotros mismos y todos los demás son perversos. Por eso yo mejor me aíslo del mundo, porque todos son malos. Y ahí también cometemos un grave error. Porque hay personas más buenas que nosotros. No más buenas que Dios, pero sí hay personas más buenas que nosotros. Y nosotros no somos tan buenos como nos creemos. ¿Me entiendes? No somos tan buenos como pensamos que somos. El pecado produce esto en nuestro orgullo, nublar la manera o la gravedad en que vemos nuestro propio pecado. El deseo incontrolable de Satanás por hacerse del lugar de Dios y de la posición de Dios lo llevó a dividir para vencer. Esta fue la estrategia que Satanás usó. Digo, yo aquí no me voy solo. Aquí se trata de dividir para ganar esta cosa. Y yo le voy a demostrar a Dios que lo vamos a echar a Él con todos los que quieran irse con Él. Eso en su orgullo pensó Satanás. Yo voy a sacar de Dios aquí, que se vaya Él con los que quieran irse, pero yo me voy a quedar en el trono.
Ese fue su pensamiento. Eso fue lo que alimentó en su corazón. Se dedicó a hacer negociaciones en contra de Dios. ¿Se imagina usted esto? Dice el verso 16, vaya a su Biblia, Ezequiel 28, 16. Y dice la Escritura: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Satanás lo tenía todo en el cielo. Era el encargado de proteger la gloria de Dios. ¿Usted se imagina esto? El encargado de proteger la gloria de Dios. Tenía innumerables privilegios. Era encargado también de los coros celestiales. Y todo esto lo perdió y se dedicó a conquistar el corazón de las huestes celestiales. Se dedicó a traer a otros a su engaño. Y dice Apocalipsis 12:4: y con su cola, y esto es el dragón, y con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La tercera parte de los ángeles del cielo siguieron a Satanás. Se dejaron engañar por sus contrataciones de iniquidad y tuvieron el mismo fin. Estas huestes celestiales fueron arrojados junto con él del cielo, lejos de la presencia del Señor, hasta el Seol, y se han unido para, según ellos, destruir a Dios. Y el hombre ha sido su conejillo de indias. ¿Saben por qué? Porque saben que Dios ama al hombre. Y por eso Satanás y sus agentes de maldad hoy se han metido con el hombre. Y a través de la historia lo han hecho. Empezando con Adán y Eva hasta nuestros días. El plan de Satanás es separarte de Dios. Dígaselo a su vecino al lado. El plan de Satanás es separarte de Dios. Repítaselo. El plan de Satanás es separarte de Dios. Hermano, igualmente Adán y Eva tuvieron que pagar su pecado siendo echados del jardín del Edén. Ese lugar maravilloso que Dios había creado. Además, perdieron esa intimidad y comunión con Dios que tenían antes. Dice la Escritura que Adán y Eva se paseaban por el jardín del Edén y Dios andaba con ellos en una perfecta comunión. ¿Se imagina esto? Y lo perdieron por querer ser igual a Dios. Así también todo hombre, sin importarse su edad, una vez que peca por primera vez, queda automáticamente separado de Dios. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Esta es la realidad del hombre. Y solo piensa en Satanás, este gran ser, ¿no? Dios no necesitó ni echarlo a él. Para que miren el poder de Dios. No necesitó echarlo a él. Envió a Miguel a echar a Satanás. Y Miguel con las demás huestes celestiales echaron a Satanás y a los que se rebelaron. Se comprueba quién tiene más poder. Pero también se comprueba la justicia de Dios. A Adán y Eva le recayó todo el peso de la ley de Dios por su justicia también. ¿Y sabe qué, hermano? Contra el hombre que no reconoce su pecado le espera el mismo fin.
toda la ira y la justicia perfecta de Dios. Esto es una realidad. Alguien puede decir, pastor, pero yo no quiero ser Dios. ¿Por qué Dios me juzga de esa manera si yo no quiero ser Dios? Yo no quiero llegar al trono, no estoy aspirando a tanto. Yo no quiero ser igual a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que para Dios la rebelión o la desobediencia es igual a idolatría. ¿Sabe esto? La rebelión y la desobediencia para Dios es igual a la idolatría. ¿Qué significa? ¿Sabes qué? Tú no mandas en mi vida, yo hago lo que me da la gana hacer. No me digas qué tengo que hacer. Y por eso estamos igualmente condenados. Aunque digamos que no, hay un deseo en nuestro corazón de hacer nuestra propia voluntad. Hay un deseo de nuestro corazón de que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y tomar decisiones por nosotros mismos. Eso tal vez usted se lo puede decir a cualquier persona y aún así es una actitud bien deshonesta y maleducada. Pero no contra Dios. No contra el Creador. Hay consecuencias por eso. Nuestro Señor Jesús dijo que solo por medio de Él, que es el camino, verdad y vida, el hombre podía llegar nuevamente a una relación con el Padre para poder restablecer esa relación nuevamente. Como creyentes, cada vez que pecamos se abre una brecha. Cada vez que usted y yo desobedecemos, hay una distancia entre nosotros y Dios. ¿Y sabe qué? Llegar a tener visión 2020 no se da por casualidad, no se da por defecto. Tener visión 2020 requiere de disciplina, requiere del uso permanente de las armas espirituales para evitar que se nuble nuestra visión. Para evitar pecar contra Dios y para evitar que estemos separados de Él. Y si ignoramos que el mal está en nosotros, Satanás va a usarnos para causarle dolor a Dios. Y todo esto es así porque el pecado es horrible. Los que usan lentes, usted se quita sus lentes y ¿qué pasa? No ve bien. Usted se aleja de Dios y deja de usar las armas espirituales y va a caer en el engaño de Satanás. Siempre que pecamos, hay separación de Dios. Y para terminar, el orgullo tiene graves consecuencias. El orgullo tiene graves consecuencias. Nada más quiero que piensen en lo siguiente. Si el orgullo es lo suficientemente mortal como para destruir a un ser tan poderoso y tan sabio como lo era Lucero, si es tan potente el orgullo, ¿cuánto más debemos tener nosotros cuidado que somos seres mortales? ¿Cuánto más tenemos que tener cuidado de no andar independientemente del Señor? Si el pecado hizo lo que hizo a través del orgullo con Satanás, ¿qué no puede hacer contra nosotros? Así de grave es la situación. Nuestro verso 17, el verso 17, en nuestra Biblia termina diciendo: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Me inquieta mucho esta situación, porque veo cuán cerca estamos nosotros de que nuestro corazón se enaltezca. Todo el tiempo.
Y a pesar de que hay algunas personas que podemos catalogar más humildes que otras, en nuestra relación con ellas, la verdad es que nadie sabe lo que hay en el corazón de cada persona, solo Dios. Y es muy fácil cruzar la línea, así como le pasó a Satanás. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿A qué le suena eso? Si usted ve un hermano mucho en el espejo, tenga cuidado, ¿verdad? No se mire tanto en el espejo. Puede ser que está alimentando su orgullo. Sí. Hay que tener cuidado. Y dice, corrompiste tu sabiduría. Hermanos, la grandeza y hermosura llevó a Lucero a corromperse al más alto nivel. Y esto lo llevó a perderlo todo. La palabra de Dios es clara que un día no muy lejano, Satanás será arrojado por toda la eternidad al lago de fuego. Esto ya es inevitable. A veces la gente dice, pastor, ¿y si Satanás se arrepiente? Está escrito, no va a suceder. No va a suceder. Su destino está escrito y es el lago de fuego y será atormentado por la eternidad. Dios hará justicia completa. Pero también irán con él todos aquellos que rechazaron al Señor. También irán con Satanás todos aquellos que jugaron a ser cristianos, pero nunca se tomaron en serio seguir de todo corazón al Señor Jesús. Y por esa razón, en Centro de Vida luchamos para que las personas puedan ver con claridad. ¿Me entiende, hermanos? Por eso es la importancia de que captemos nuestra visión. Porque no se trata, y lo he dicho varias semanas atrás, no se trata de ser un buen cristiano, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de sacar y dar una ofrenda. Se trata de seguir a Jesús de todo corazón. Y quien lo hace se libra de esta condena que le espera a Satanás y todos los que no se tomen en serio su relación con Dios. La palabra de Dios nos dice que Adán y Eva tuvieron graves consecuencias por ceder al pecado. Algunos de nosotros hemos tenido que enfrentar difíciles y graves consecuencias también por dejarnos seducir por el pecado. Por dejarnos llevar por nuestro orgullo que nos pone frente a Dios o contra Dios. Y cada vez que consideramos y coqueteamos con la tentación, estamos dándole lugar al pecado. Estamos dejando que nuestro corazón se enaltezca, corrompiendo todo lo bueno que Dios ha hecho, menospreciando y quedando a expensas de estas graves consecuencias. Y por eso, si no es por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos. Pero no debemos jugar con su misericordia. En Centro de Vida somos conscientes de la gravedad del pecado y de la gravedad de sus consecuencias. Y esta es la razón por la que entrenamos a nuestros miembros para que estén preparados en la batalla espiritual. Esta es la razón por la cual preparamos y entrenamos a nuestros miembros para ir en contra del pecado. ¿Saben qué? Si hay una declaración que tenemos que hacer como iglesia es Centro de Vida y cada uno de sus miembros está en guerra permanente contra el pecado. No vamos a servir a la maldad, no vamos a servir al pecado, no vamos a servir a nuestros deseos carnales, vamos a servir a Dios. Y vamos a servir, evangelizar y discipular a las personas. ¿Para qué? Para mantener esa visión 2020, pero también para evitar estas graves consecuencias en nuestras vidas y poder luchar para rescatar a otros de las garras de Satanás.
quiero que se pregunte esto para terminar en esta mañana. ¿Cuánto poder le has dado al orgullo en tu vida? ¿Cuánto poder le has dado al orgullo en tu vida? Dígaselo a su hermano o su vecino al lado. ¿Cuánto poder le has dado al orgullo en tu vida? Y quiero terminar con esto. Sabes que cada vez que nos llenamos de orgullo, estamos imitando a Satanás. Cada vez que nos llenamos de orgullo, estamos actuando como Él lo hizo. Nuestro reto para esta mañana nos dice que, hermano y hermana, el comienzo del pecado en nuestras vidas siempre es lo mismo. Olvidamos quiénes somos, olvidamos de dónde hemos venido y de dónde nos ha sacado el Señor. Y se nos antoja que las cosas resultan según a nuestra propia opinión. En el momento que tomamos la decisión, ya es tarde para mirar atrás, porque el pecado nos ha alcanzado. Así que no permitas que tus deseos te aparten de lo más valioso que tenemos, que es nuestra relación con Dios. Y si hemos captado la visión, si en verdad tenemos una visión 2020, vamos a obedecer al Señor y vamos a aborrecer y a odiar el pecado. Esa es nuestra tarea. Aborrecer y odiar el pecado. Y amigo y amiga, en esta mañana, por más que lo niegues, el pecado ya está en tu vida. El pecado ya alcanzó tu corazón. Y este ha provocado que estés separado de Dios. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Así que, así de graves son las consecuencias. Pero hoy tienes la oportunidad de encontrar salvación y una solución para tu condición espiritual. Lo que necesitas para evitar estas graves consecuencias es venir en humildad al Señor Jesús, reconocer tus pecados, arrepentirte de todo corazón y dejar que Él llegue a tu vida para ser tu Señor y Salvador. Este es el único camino si quieres librarte de la tentación, de la maldición del pecado en tu vida. Así comenzó el pecado. No tiene que terminar así. En Cristo hay esperanza. Vamos a estar en pie y oramos. Amado Señor, Padre Celestial, queremos que en este momento, Señor, podamos tener la concentración necesaria para las decisiones a tomar. Tu palabra nos ha presentado una realidad clara de lo que pasa en nuestras vidas y en nuestro mundo. Te ruego que tu Espíritu inquiete nuestros corazones en esta hora y que seamos movidos a tomar decisiones. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Su palabra los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con
aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cántale un cántico nuevo. Las hermanas. Aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cántale un cántico nuevo. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cántale un cántico nuevo, cántale un cántico nuevo, cántale un cántico nuevo. No olvidemos la lucha que tenemos contra el pecado y Satanás, así que salgamos a pelear esta semana. Dios me los bendiga. Corpus Unum.